Pero bueno, vamos a dar paso a la participación de Hugo Rojas Cortés. Él también es egresado de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y también es miembro activo de Michoacán Tarascoro. Un aplauso por favor para él también. Gracias. Bueno, vamos a ver este personaje un poco más profundo, Fray Martín de la Colonia de Jesús. La que sigue, por favor. Aquí tenemos una imagen, regresar un poquito nada más, perdón. Aquí tenemos una imagen, esta imagen está tomada, bueno, es una actualización. Esta imagen está en la Catedral de Puebla. Están los 12 franciscanos, ahorita vamos a ver una de las imágenes, pero esta es actualizada, ¿saben? Esta imagen ya está actualizada en el siglo XX. La que sigue, por favor, se basa en el San. Bueno, después de esta triunvirato, ¿no? Conocemos que se insultan cuando llegan los españoles, cuando se hace la conquista militar, la capital se insulta, ¿no? Y obviamente que ahí llega el primer personaje, o de los dos personajes que vamos a hablar ahorita, pero más de Fray Martín de la Colonia. La que sigue, por favor. Bueno, como ya dijo Ivonne, aquí tenemos a San Francisco de Asís, ¿no? Lo de las llagas, la misma imagen, nada más que este está tomado de un libro del siglo XVI que fue editado en la Ciudad de México, vamos a decirlo así, de Cromwell, pues, de Cromwell. ¿Sí? Entonces, es la misma imagen que nos puso Ivonne, nada más que Ivonne está más actualizada, pues esta es la misma. Este es San Francisco de Asís. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿va? El referente dentro de las órdenes religiosas. Quiero aclarar, Ivonne hace un momento habló de una de las provincias en Hungría y también de un personaje que es el cardenal Jiménez de Cisneros. Jiménez de Cisneros fue el confesor de la reina y propone que dentro de las órdenes religiosas, en este caso la orden franciscana, se haga una renovación, ¿sí? Una reforma, ¿va? Entonces, no he entrado mucho al tema referente porque aquí hay una biblioteca y en el archivo franciscano que está en Celaya hay un incunable que proviene de esta biblioteca, de ese libro de aquí, ¿sí? Estamos revisándolo un poco. ¿Y por qué digo esto? Porque ese libro proviene de Hungría, es decir, en la provincia franciscana de Hungría para el siglo XV se está haciendo una reforma ya anterior a Jiménez de Cisneros, que muy bien atinadamente habló Ivonne. Pero esa reforma ¿en qué consistía, señores? En que se van a editar libros de teólogos para que estudien los frailes dentro de estos bienes inmuebles tan hermosos como los conventos, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que hay que reflexionar. Existe esa reforma y ese libro que estuvo aquí, que ahorita está en el archivo de Celaya, ¿sí? Ese libro es espectacular, que falta estudiarlo ese libro. Bueno, retomando la idea, cuando en 1518 existía la custodia de San Gabriel, ¿sí? Vamos a decirlo así, las provincias eclesiásticas franciscanas son todas las provincias que existen, es decir, la provincia de San Pedro y San Pablo, la provincia de Santo Evangelio, esas son las provincias, y existe un ministro general que ve por todas las provincias, ¿sí? Ese ministro general puede nombrar un capítulo es una reunión de la orden franciscana, y asimismo de eso se pueden nombrar custodias, guardianes y regueros. ¿A qué voy con esto? Cuando se funda la custodia de San Gabriel, que es donde vienen estos 12 apóstoles de los franciscanos, el ministro general se junta en la provincia del Toro, que lo mostró Ivonne, es ahí, se juntan ahí, y la custodia de San Gabriel se nombra así, custodia de San Gabriel, en 1518. Imagínense quién fue el primer custodio, Fray Martín de la Colonia, Fray Martín de Valencia, ¿sí? Ese primer custodio es el que va a venir en 1524 con los 12, y ahí estaba nuestro personaje, Fray Martín de la Colonia, estudiando y siendo un franciscano fervoroso de acuerdo a su cosmovisión. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Fray Martín de Valencia tenía una experiencia previa de custodio. Ahorita voy a decir por qué. Ese custodio es el que va a organizar un territorio provincial, o mínimo un territorio de custodias, ¿sí? Bueno, luego, ojo, se reúnen en capítulo.
El capítulo se designa al próximo guardián, es decir, antes de que llegue Fray Martín de la Coruña a estas tierras, el custodio se reúne con todos los integrantes de la orden y hacen un capítulo, que es el famoso capítulo de Huejotzingo, y nombran de guardián al señor Fray Martín de la Coruña para estas tierras, ¿sí? Y este guardián va a venir con un predicador, ¿sí? Que es Fray Ángel, que está aquí en la entrada del lado izquierdo, Fray Ángel de Salcedo o de Valencia, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué pongo un poco estos dos? Porque, acuérdense de la Biblia, dice que Jesús los manda de dos en dos, entonces ellos toman esa idea y vienen tanto un guardián como un predicador. El guardián es el que va a guardar el templo, es decir, que haya para hacer la misa, que se hagan los actos litúrgicos, etc. Ese es el que guarda, el que está siempre vigilante. Y el predicador es el que va a saber la lengua. De hecho, Fray Ángel fue el primero, Fray Ángel de Valencia o de Salcedo, que habló la lengua de Michoacán, Tarasco, Michoacán. Entonces, este esquema es muy interesante. Y cuando se nombra, por ejemplo, si tenemos la custodia del Santo Evangelio, ¿no? Y hacen un capítulo en España para generar la provincia eclesiástica, y aquí, por ejemplo, se llamó la custodia de Michoacán, que el primer custodio fue nuestro personaje. Entonces, más o menos la estructura es la misma. En cada, por lo general, en cada convento va a haber un guardián y un predicador. Por lo general siempre va a haber algo así. Ojo, el predicador también puede ser que no más hable castellano, no necesariamente lenguas indígenas. Bueno, la que sigue, por favor, bueno, que nos entendamos en esto. Bueno, la línea del tiempo del señor Fray Martín de la Coruña. Nace en 1481 en La Coruña, Galicia, en España. Hay un mapa, digo, muy interesante, que La Coruña está en el mero centro, ahí donde está la custodia de San Gabriel. Después, bueno, aquí la tengo ya, la custodia de San Gabriel se convierte en provincia, y el primer provincial es Martín de Valencia. Bueno, están estas primeras iniciaciones, ¿no? En Texcoco del 23, pero aquí en el 24 llegan los 12 franciscanos. En el 25 va el Casonci, ¿no? A hablar con Cortés, yo creo que a finales del 24, principios del 25, y pues prácticamente pues están negociando la paz, no quiere la guerra, el gobernante Purépecha, y le pide que se bautice, ¿no? Entonces se hace el capítulo en esta fecha, en Huejotzingo, para mandar al señor Fray Martín de la Coruña, ¿sí? En el mismo año. Entonces, se bautiza el Casonci en México, y también aquí se bautizó, ¿sí? ¿Para qué? Para que los gobernantes de esta tierra también vieran, ¿no? Que ellos también tendrían que bautizarse y convertirse a la nueva religión. Bueno, en el 36 es el primer custodio de esta custodia de Michoacán, no es custodia de San Pedro y San Pablo, no. Y en el 58 pues fallece. Según el martirologio de Beaumont, de Tancur, perdón, dice que fallece el 25 de septiembre en Pátzcuaro, Michoacán, dejando un legado importantísimo. No se sabe dónde está el cuerpo mortal del Señor, pero bueno, aquí nos ponemos una pequeña línea de tiempo. La que sigue, por favor. Aquí voy a poner una cronología más amplia que estamos trabajando con Ricardo en el siglo XVI, y tenemos pues la primera misa en Tajimaroa en el 22 con los clérigos capellanes Francisco Martínez y Pedro Castellanos. Luego, el 23 llegan a los primeros franciscanos flamencos, los primeros 3 en Texcoco. Un servidor estuvo ahí en el 23, fue algo muy interesante, una serie de conferencias muy interesantes. Tenemos a Juan de Ayora, Juan Teclo o Trento, interesante, y Pedro de Gancho. Voy a puntualizar algo que estoy revisando en el Juan Teclo. Juan Teclo no aprendió la lengua, hay algunos personajes que dicen que sí aprendió la lengua, no. El que la aprendió nada más fue Pedro de Gante, pero tardó muchísimos años en aprenderla. Los primeros dos fallecieron, se fueron a las Cibuelas con Hernán Cortés y fallecieron en el mar. En el 24, eso fue en el 25, lo de las Cibuelas. En el 24 llegan los 12 franciscanos a la Nueva España. En el 25, pues obviamente arriba nuestro personaje en la casa del Casonci, ¿sale? No, llega primero a la zona donde gobierna el principal, ¿no? En el 26 se funda uno de los templos de Santa Ana, ¿sí? En Sinsusa, Bellevantes, ahí estamos preparando un texto con Ricardo sobre cuestiones arquitectónicas. Entonces hay varias fases y en diferentes puntos de esta ciudad de Sinsusa. Bueno, en el 27
se va. Tenemos una carta del obispo Zumárraga y dice que sí se van los franciscanos de este lugar 2-3 veces, ¿sí? Y él regresa a México, Fray Martín de la Coruña, y en ese mismo momento Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, que es otro de los 12, va a pedir más misioneros al rey de España, ¿sí? En agosto. Entonces más o menos llegan como en el 28-29 en la nueva ola de misioneros, hasta el 30, porque llegan un total de 20 personajes. Con el primer obispo, que es Zumárraga, llegan 8, y ahí viene Fray Jerónimo de Alcalá, y por ejemplo, y en el 30 llegan con Antonio de Ciudad Rodrigo, otros 12, en total son 20. ¿Sí? Entonces, bueno, ya me adelanto mucho del tiempo. Ojo, aquí en el 28, de esos 20, viene Ángel de la Salceda, Jerónimo, que para mí es el de Alcalá, Juan Badía, Miguel de Bolonia y Juan de Padilla. Estos últimos 3 son los que se van, o mínimo 2, los primeros 2 se van con Nuño Beltrán de Guzmán a conquistar la zona de los Huichichiles, o lo que sería Jalisco, ¿no? O Nueva Galicia. Bueno, luego en el 38, luego en el 36, aquí se hace la bula de elección del obispado el 18 de agosto, y la elección ese mismo año, ya no custodia de Michoacán, sino la provincia. Perdón, aquí la custodia, que me equivoqué, de la custodia de Michoacán, ¿sí? Las provincias, todo esto. Pero la provincia es de Santo Evangelio, sí. Si se hace provincia, la otra se hace custodia, ¿sabes? Ese es el esquema que yo les manejé en un principio. En el 38 se inicia la construcción del convento, que es en el que estamos actualmente, en el lugar que está actualmente. Pero ¿por qué en el 38? Porque ya sabe la bula del 36 de la elección del obispado, y acuérdense que el obispo se suponía que tenía que estar aquí en este lugar, pero él se cambia, ¿no? Entonces por eso hacen una reconstrucción del lugar, y la ubicación cambia. Bueno, en el 40, pues, la compilación de la versión de Michoacán de Jerónimo de Alcalá. En el 49 hay un capítulo aquí en Uruapan donde viene Motolinía, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque vienen a observar cómo están desarrollándose los templos de los franciscanos. Bien, Motolinía, me parece muy interesante que casi nadie ha hablado de esto. En el 65 ya se hace la provincia de San Pedro y San Pablo, y la custodia de Jalisco la hace Fray Ángel de Valencia, nuestro personaje que está, el que habla por primera vez Tarasco, Premecha. En el 96 inicio la reconstrucción del templo de San Francisco, ¿sí? Por Fray Pedro de Pila, y en este año, o un año antes, se le da escudo a esta ciudad, ¿no? Para ayudar a esta construcción del templo. En 1601 se finaliza la construcción del templo actualmente. En 1606 se hace la elección de la provincia de Santiago, Jalisco, ¿sí? Bueno, la que sigue, por favor, le doy un esquema. Este mapa es precioso. Este mapa, pues aquí está Michoacán. Este mapa es el de Cimense y Góngora, que faltó en la versión de Biomont y que ahora en la nueva edición, o en la edición abreviada, aparece. Este es un mapa muy interesante de Cimense y Góngora. La que sigue, nada más de forma. Bueno, voy a poner imágenes poco conocidas, ¿va? De muchos códices. Pues aquí tenemos un religioso, el cual está bautizando, ¿verdad? Imagínense que es nuestro fraile que está bautizando a nuestros queridos indígenas michoacanos, ¿no? La que sigue, por favor, vamos a poner, aquí este es el códice de la Mariano de la Cruz. Aquí está por años, aquí llegan en 1523, y acá, aquí hablan que llegó Zumárraga, pero no Zumárraga ya hasta el 28. Entonces aquí hay representaciones de franciscanos en los códices, les voy a mostrar. La que sigue, por favor. Esta imagen es preciosa. Aquí se supone que es el templo de San Francisco de la Ciudad de México. Están los 12 franciscanos, y aquí está Fray Pedro de Gante enseñando la doctrina, o esta escuela, ¿verdad? Y todos tienen su rol, ¿no? Profesores, aprendiendo la lengua, etc. Entonces esto pasa en la Ciudad de México, y también obviamente aquí en este templo de Sinsusa, sí, obviamente con menos trabajadores, ¿no? O religiosos. La que sigue, por favor. Y aquí tenemos la forma, ¿no? Tienen aquí las pinturas ellos y señalan, ¿no? Por ejemplo, hay una pintura muy interesante del Padre Nuestro de Gante. Entonces aquí los indígenas están aprendiendo, ¿no? La nueva religión. La que sigue, por favor. Y aquí hay algo interesante. Esto lo saqué de una retórica también editada en la Ciudad de México. Y aquí es lo importante. Cuando llega Fray Martín de la Coruña, pues va a encontrarse con ¿qué? Con pecadores, ¿no? Porque no conocen la nueva religión. Entonces aquí me parece muy interesante, porque estos son los pecados,
antropomorfos, por decirlo de esa manera, y son, cada pecado es un demonio, ¿no? De forma muy, dos patas, dos pies y todo. Y aquí está, este es el ángel que dice, o advierte a la gente, pues que no pequen, y aquí están los nombres de los pecados, y esto es lo que es la persona que es el pecado, y el demonio está animando, no sometiendo a los pecados. Pero la que sigue, lo que me llama la atención es esto. Esta imagen chiquita muy bien, porque ahorita la voy a poner en una de las láminas de Biomont. Aquí está Satanás y aquí están los demonios que representan la gula, la pereza, la lujuria, ¿va? Pero la que sí, ojo, espérame, aquí están los indígenas, ¿no? Ejecutando o acercándose al malvado, pues tener una cosmovisión diferente, ¿no? Ese es el pecado, tener una cosmovisión diferente, así como lo dijo Ricardo. La que sigue, esto es lo más interesante. Aquí están los demonios, ¿sí? Aquí está Fray Martín de Jesús, de la Coruña, aquí están los neófitos, ¿no? Esta es la casa del cazón, ¿sí? Hasta acá está Fray Ángel, ¿no? Está dando la palabra de Dios, etc. Acá la gente ya más fervorosa se acerca al fraile pues, que le guíe en la cosmovisión de lo católico, ¿no? Pero aquí están estos, miren. Y son, la que sigue por favor, son estos mismos que están aquí, ¿sí? Pero aquí lo interesante es que, no, esa es una cosmovisión franciscana. Es decir, el pecado es lo que nos aleja de Dios, más no el mal en sí mismo o el demonio. Cosa que es la cosmovisión católica muy interesante. Y aquí tenemos, miren, qué hacían los indígenas según esta retórica. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos el templo de Santa Ana, que siento yo que hay como mínimo unas 3 ubicaciones, ¿no? Mínimo unas 2, 3. Y bueno, esto es importante porque si tomamos en cuenta lo que dijo Zumárraga, que se fueron 2 o 3 veces de este lugar, pues obviamente que como era perecedero la forma constructiva, pues se iba destruyendo y tenían que volver a construir. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos otros frailes, ¿verdad? Aquí están dentro de la casa del gobernante, volvemos a lo mismo, la casa del gobernante, y ahí está aquí el fraile, ¿no? Dando la doctrina, etc. Y sacar el sacrificio, ¿no? Los mártires, ¿no? Me imagino que han de ser, o allá en las Vibueras, o en la zona Maya, o la zona de Nueva Galicia, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos una imagen de Fray Pedro de Gante, ¿no? El único de los 3 que sobrevivió hasta 1575, me parece, y decían que él era el obispo, no el que nombraban de la ciudad, ya es obispo después, no el que nombraban de la Ciudad de México. Él era el que, ¿por qué? Porque sabía, entendía a los indígenas. ¿Por qué? Porque él perdió su lengua materna, que era el flamenco, ¿sí? Y él, la náhuatl fue la materna, ¿no? La que sigue, por favor, se convirtió en su materna, su lengua materna. Aquí está interesante porque hay 9 religiosos. ¿Por qué digo esto? Porque ¿dónde están los otros 3? ya lo repartieron a todas las demás provincias, en el caso de Michoacán, en otros lugares, entonces aquí nada más aparecen 9, ¿sí? Entonces se van distribuyendo los religiosos de acuerdo a las provincias en donde están ejerciéndose la conquista espiritual, ¿no? La que sigue, por favor. Esta imagen está muy curiosa, están en guerra, ¿no? Había una visión de los franciscanos que decían que no hubiera ejércitos españoles, que solamente ellos podrían ir a evangelizarlos. Pero ¿qué pasó? Los martirizaban, los mataban los indígenas. Entonces, al final tenían que llegar los ejércitos. Claro ejemplo fue la guerra del Mixtón, ¿sí? Hubo algunos religiosos que pidieron el apoyo también del virrey, ¿no? ¿Para qué? Para someter, pues entre comillas, someter a los indígenas, porque no podían solo los religiosos, no podían. También en la zona maya también pasó mucho, en la zona de Honduras también. Entonces sí fue un problema, morían muchos religiosos, que no pasaban tantos. O sea, realmente el dato que les doy para 1530 son 20, y en las mismas solicitudes, tanto de los personajes, ya sea del obispo Zumárraga, por ejemplo, o incluso de la reina Juana, o de Carlos I, solicitan que vengan hasta 40 religiosos, y no, pasaron 2 años, por ejemplo, de 1530 al 33, pidieron 30 en la documentación, y solamente eso cuántos había, que sí se aventaron el paquete 8. Era un problema enorme convocar a los religiosos. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a meter imágenes. Aquí en la entrada hay una que no está digitalizada, no hay imagen digital. Esta imagen es preciosa, es la primera edición de la Crónica de la Rea de 1630 y tanto, del siglo XIX.
Entonces me parece muy curioso porque del otro lado del libro está Fray Jacobo Daciano. Entonces el fundador, ¿no?, de la iglesia michoacana, y del otro lado el que hizo el que fundó pueblos. Fray Jacobo Daciano es aquel que fundó muchísimos pueblos de Michoacán. Bueno, la que sigue, por favor, ya me han impresionado. Aquí tenemos a Fray Martín de la Coruña. Este está en Vergón 5. Gracias. Sí, perdón, sí, no se preocupen, sí, gracias. La que sigue, por favor. Tengo muchas. Este está en Pásparo. ¿Sí? Este sí está, es una imagen preciosa de Fray Martín de la Coruña. La que sigue, por favor. Y bueno, Nuño Beltrán de Guzmán. Esta historia está muy interesante. ¿Por qué? Porque Fray Martín de la Coruña defiende al Casonzi cuando están aquí. Cuando este personaje, Nuño Beltrán de Guzmán, lo tiene en su casa, entre comillas, donde él llega, y lo tiene sometido, lo está golpeando, lo está martirizando, vamos a llamarlo de esa manera, y llega Fray Martín de la Coruña con Fray Ángel a solicitarle, pues, ¿por qué lo estás matando? Y la frase es muy curiosa, dice, pues es que no nos dan oro, ¿no? Eso según, ¿no?, las fuentes. Entonces, al final, lo dejan, ¿no? No hacen el suplicio, y en Nuño Beltrán de Guzmán, según la relación de Michoacán, se enoja y dice, vámonos de aquí, y es cuando se llevan al Casonzi. Ojo, lleva 2 franciscanos, ¿sí? Y se me hace muy curioso porque no defienden a nuestro Casonzi, más sin embargo, abogan por los gobernantes que también estaban en suplicio. ¿Como quién? Como Pedro Piniraga, ¿sí?, por ejemplo. Entonces, gracias a la intervención de esos 2 frailes, regresaron los gobernantes que no fueron pues, sometidos por Nuño Beltrán de Guzmán, que nada más fue el caso así. Entonces, también hubo intervención. Entonces, la pregunta es por qué no intervinieron los religiosos que iban a esa conquista de la Nueva Galicia. La que sigue, por favor. Bueno, y aquí está esta imagen de la de un principio, es esta. Aquí está Fray Martín de la Coruña, y hay dos, por decirlo así, 2 cuadros, ¿no? En un lado están los 6 y del otro lado están los otros 6. Y entonces, esta es la imagen original del principio. Está preciosa, está en Puebla, Entonces, me parece muy curiosa cómo están los 12 frailes ahí. Y sí defendieron muchas veces a los indígenas o a los gobernantes. En la que sigue, por favor. Bueno. Nada más, en conclusión, entonces, podríamos decir, este personaje, bueno, no solamente estuvo aquí en Michoacán, ¿verdad? Él fue a Nueva Galicia, fundó iglesias, ellos nos dice eso, luego se regresa a Cuernavaca y fue guardián, luego quiere irse a lo que sería la China, la Nao China, o buscar a ver a dónde, porque Fray Martín de Valencia dice algo, dice que los indígenas son de corazón muy, muy duro, y ya sé que ya ni los primeros evangelizadores, ¿qué pasa? No pueden irse en estos barcos que hizo Hernán Cortés ahí en el astillero de Zacatula, ¿no?, con Rodríguez de Villafuerte, otro de los conquistadores, y regresa a la zona de Nueva Galicia, y después de ahí se hace guardián de Cuernavaca, y luego regresa aquí a Michoacán cuando se convierte en custodia, y es el primer custodio, Fray Martín de la Coruña. Después, el custodio, volvemos a lo mismo, ven todas las capillas. No está en este lugar, nada más, no está alrededor de todo. Es el que custodia todos los templos. Y ¿qué otro hecho? Mandó una carta al rey con varios guardianes para darle a entender, por ejemplo, eso fue en 1538, para darle al rey, ¿no?, decirle las buenas nuevas, ¿no?, de la evangelización, que los indígenas ya se han bautizado 100,000 y que faltan ya hasta la mayoría, etc. Entonces Motolinía también repite el mismo discurso en sus textos. Entonces, en conclusión, pues fue algo muy complicado. Ojo, él no supo la lengua de Michoacán. Fray Martín de la Coruña no supo. Los otros sí, como Jesús Alcalá, Fray Ángel de Valencia. Pero él no, tampoco Vasco de Quiroga, tampoco Fray Juan de Zumárraga, tampoco Fray Martín de Valencia, ni Tecno, ni Trento, que dicen mucho las fuentes que sí, ¿no? Muy pocos conocían las lenguas. Entonces, los procesos de evangelización tardaron mínimo 50 años. Cuando se hacen las gramáticas, los textos que ya conocemos, desde Gilberti, es muy tardío, en los 50, entonces hasta ahí empieza una reevangelización por medio de esos textos, pero eso es otro tema. Y muchas gracias.